¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases en línea y hoy vamos a hablar de las alteraciones dermatológicas secundarias a enfermedades y medicamentos. Entonces, vamos a empezar primero con la acanthosis nigricans. Esta va a ser una dermatosis caracterizada por hiperkeratosis, papilomatosis, pigmentación, forma benigna y va a tener una forma benigna, mejor dicho, y una forma maligna. ¿Sale? Eh, Prácticamente esta tiene una distribución mundial del 1 al 13.3% y va a afectar a todas las razas y a ambos sexos. ¿Sale? La forma maligna casi siempre se observa después de los 40 años y se ha informado en 2 de cada 12.000 pacientes, principalmente con cáncer. La benigna pues va a comenzar en la niñez y en la pubertad. En cuanto a sus causas, pues bueno, se va a atribuir a la concentración alta de un factor estimulante de queratinocitos y fibroblastos. La causa principal son pues algunos problemas endocrinos, en este caso como pues, el hiperinsulinismo, la diabetes y la resistencia a la insulina. Recordemos que esta acantosis es un factor también que nos habla de lo que es la resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces, un mecanismo por el cual es probable es porque haya una activación directa o indirecta del factor de crecimiento insuliniforme. ¿Qué quiere decir esto? La insulina como tal no nada más se encarga de regular un proceso para el cual meter la glucosa a la célula. Es decir, no es la única función de la insulina. La insulina tiene muchísimas más funciones. Una de las funciones que tiene es regular precisamente ciertos factores de crecimiento. Por lo tanto, al no estar o al activarse de más estos factores de crecimiento, estos van a afectar otros factores de crecimiento en la piel y por lo tanto vamos a tener estas formaciones en la piel, ¿sale? Con las características que ya vimos. Entonces, la activación directa de este factor va a activar factores de crecimiento y por lo tanto vamos a tener expresión de queratina K11 y K19 y vamos a tener entonces que esto va a aparecer en esta hiperpigmentación con una hiperkeratosis también. Va a aparecer en cuello, nuca principalmente, en las axilas, en la región anogenital, las ingles, y puede ser una pigmentación café grisácea o negra. Puede haber sequedad y aspereza con engrosamiento palpable y elevaciones papilomatosas. ¿Sí? Entonces no es que nuestro paciente no se bañe o tenga el cuello sucio ni nada. ¿Sí? Es un paciente que tiene resistencia a la insulina y por lo tanto estamos entonces ante la presencia de un hiperinsulinismo. Esto va a condicionar que se activen los factores de crecimiento y por lo tanto activándose estos factores vamos a tener estas manifestaciones cutáneas. En cuanto al tratamiento, aquí como tal no hay un tratamiento digamos como tal de la mancha, de la hiperpigmentación, tratando el problema de fondo, en este caso a nuestro paciente con resistencia a la insulina, con diabetes, etcétera, síndrome metabólico, etcétera, entonces solito se va a corregir, ¿sale? Pero fuera de eso no hay un tratamiento localizado, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con la hepatitis C. Esta pues va a ser una infección por el virus de hepatitis C. Esta va a ser una enfermedad ampliamente extendida. Realmente como tal definir un momento en el cual mi paciente se contagia de hepatitis C es difícil, por lo tanto únicamente vamos a tener datos de la infección, pero como tal va a ser muy difícil determinar cuándo fue que se infectó el paciente, ¿sí? Es una enfermedad crónica que tiende a evolucionar a la cirrosis, es decir, ya es algo que va a generar daño en el hepatocito y que incluso puede llegar a predisponer o muchos pacientes pueden padecer hepatocarcinoma, es decir, cáncer en hígado,
En cuanto a su etiopatogenia, pues bueno, el virus de la hepatitis C se va a replicar en el hepatocito y sus células mononucleares. Por lo tanto, una vez que comienzan a replicarse aquí, se van a desarrollar anticuerpos específicos anti-virus de la hepatitis C, es decir, contra el virus de la hepatitis C. Esto va a condicionar que si nosotros tomamos un análisis o un perfil hepático a nuestro paciente y tenemos aumento de las transaminasas serían las enzimas hepáticas que nosotros evaluaríamos, ALT, AST, etcétera. Entonces, el aumento, es decir, que se encuentran elevadas, más el aumento en los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, entonces esto nos quiere decir que ya hay una infección crónica en mi paciente. A diferencia de si tengo presencia de ARN del virus, ya en el plasma como tal, entonces esto nos da que es un dato de infección, ¿sí? Es decir, en uno el paciente ya tiene una infección crónica y en el otro el virus todavía está ahí, ¿sale? Dentro de las alteraciones relacionadas con la hepatitis C, vamos a tener una que se llama crioglobulinemia. La crioglobulinemia van a ser anticuerpos del tipo inmunoglobulinas, que van a crear complejos inmunológicos. Al momento entonces que se crean estos complejos inmunológicos, se van a provocar, van a hacer que el mismo sistema inmunológico reaccione contra ellos y esto va a provocar inflamación y bloqueo de vasos sanguíneos. Existen varios tipos, 1, 2 y 3, sin embargo el tipo 2 y el 3 principalmente el 2, se va a relacionar con la hepatitis C. Es decir, paciente con hepatitis C es muy probable que tenga también crioglobulinemia, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo los vamos a ver? Va a ser un paciente que tenga vasculitis, púrpura, que es lo que vemos en la imagen. Vean ahí esas manchas como tal, ahí. Artralgias y que es dolor en las articulaciones y polineuritis. Es decir, el paciente va a tener neuralgias en el trayecto, dolor en el trayecto de los nervios y eso va a significar polineuritis, ¿sí? Inflamación también de esos nervios con dolor en algunos casos. En cuanto al tratamiento, pues bueno, es únicamente dar interferón, y hasta que pues desaparezcan los signos, ¿sí? Ok, otra alteración cutánea que podemos tener es la porfiria cutánea tarda. Esta va a ser un padecimiento familiar o adquirido de aparición tardía, producido o desencadenado por sustancias hepatotóxicas, ¿sale? Como lo puede ser el alcohol, se va a manifestar por fragilidad cutánea y ampollas e hipertricosis principalmente en cara y dorso de las manos. Se acompaña de porfirinuria. Presencia de porfirias en la orina. Los casos familiares son raros. Se considera también una enfermedad autosómica dominante, donde pues hay una deficiencia de la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, urogen D, en los hepatocitos, ¿sale? Esto pues va a alterar la síntesis del grupo M, aumentando las porfirinas y generando depósitos en la piel, ¿sale? De estas mismas porfirinas. Clínicamente, pues el paciente va a ser fotosensible, es decir, mucha sensibilidad a la luz solar. Va a tener fragilidad capilar, es decir, cualquier cosa con la que se pegue, le va a generar una manifestación ahí cutánea. ¿De qué tipo? Erupción de ampollas en las zonas expuestas. Y el tratamiento va a ser a través de sangría y cloroquina, ¿sale? Entonces, eso es la porfiria cutánea tarda. Ok, vamos a hablar ahora de otra enfermedad que también puede presentar alteraciones cutáneas,
como lo es la insuficiencia renal crónica. Ajá. En grados moderados, entonces, vamos a tener la presencia tanto de síntomas inespecíficos como de síntomas específicos. Dentro de los síntomas inespecíficos vamos a tener el prurito, la cerosis, el cambio de coloración de la piel y en cuanto a los signos y síntomas específicos vamos a tener perforantes, calcificaciones metastásicas y PCT, que ahorita lo vamos a ver. El prurito pues va a ser un hallazgo frecuente. En general va a estar los pacientes con insuficiencia renal. Al tener un elevado nivel de urea y creatinina, pues el prurito va a ser un hallazgo frecuente. Puede ser localizado, generalizado, puede ser nocturno o a lo largo del día. Puede haber también deterioro inmunológico por la uremia o la diálisis también en estos pacientes. También ellos pueden presentar algo que se llama cerosis, o gerosis, cualquiera de las dos. Estas van a ser, pueden ir desde estados descamativos normales hasta formas ya ictiosiformes, o sea, ya formas de descamación muy, muy severa. Extremidades, se da principalmente en las extremidades, en superficies extensoras de antebrazos, piernas y muslos. Y esto, al verse dañada la barrera que es la piel, pues va a aumentar la predisposición a infecciones. La cerosis es debida a una reducción del tamaño y la función de las glándulas sudoríparas, ecrinas y sebáceas. Vean entonces ahí la imagen, ¿no?, de este paciente con su cerosis ahí en los antebrazos. Vean ahí la descamación que tiene y cómo está ya perdiéndose la función de barrera de la piel por esta cerosis. Otra de las alteraciones que podemos tener es la hiperpigmentación. Esta va a ser porque hay un estrés oxidativo y este estrés oxidativo va a aumentar la formación de sustancias precursoras de melanina, ¿sale? Entonces esta melanina se va a acumular en el estrato basal y por lo tanto también hay un aumento de hormona melanocito estimulante B y esto va a generar que mi paciente tenga esa coloración, ¿sale? Esa coloración en ocasiones se le puede llamar coloración cetrina, ¿sale? Y vamos a tener por último también dermatosis perforante adquirida. Es la eliminación transepidérmica desde la dermis frente al mínimo daño de estructuras vecinas, ¿sí? Puede aparecer primero como pápulas o nódulos umbilicados o cateriformes que poseen un tapón queratóxico central y pueden, coalescer, es decir, unirse formando placas verrugosas. Esta principalmente se va a presentar en zonas con folículos pilosos sujetas a fricción. Muy bien, vamos a hablar ahora de ya las dermatosis que generan una reacción a medicamentos, como lo es el síndrome de Stevens-Johnson. En el síndrome de Stevens-Johnson, esta va a ser una dermatosis aguda grave, caracterizada por malestar general, estomatitis. Estomatitis hace referencia a una irritación de las encías o de la mucosa bucal en general, conjuntivitis purulenta y lesiones vesículo-ampulares hemorrágicas en toda la superficie corporal. Se desencadena por infecciones virales o bacterianas y fundamentalmente por medicamentos. Entonces, en su etiopatogenia es un síndrome de hipersensibilidad producido por una reacción antígeno-anticuerpo con depósito de complejos inmunitarios y necrosis de los epitelios cutáneo-mucosos. Vean ahí entonces a nuestra paciente, ¿no?, cómo se ve afectada ya tanto la mucosa bucal, vean cómo tiene el labio superior y vean el resto de la piel, ¿sale? Puede llegar a tener una forma relativamente leve o una forma severa. Vean aquí este paciente ya con una forma más severa de Stevens-Johnson. Y bueno, clínicamente, ¿cómo se va a presentar? El paciente se le acaba de administrar algún medicamento y puede comenzar a tener fiebre de 39 a 40 grados, malestar general, cefalea, dolor de garganta y taquipnea. Puede tener el pulso débil y acelerado
y principalmente vamos a ver afectadas las mucosas. ¿Cuál en su principal? La bucal. Ajá. Aunque también la anal, la conjuntival, la nasal y la genital pueden estar afectadas. Como vemos aquí en el paciente, vean, también tiene afectada ahí su mucosa nasal y la mucosa bucal. Seguramente este paciente también, pues los ojos los tiene afectados. Va a presentar conjuntivitis purulenta bilateral y esta va a ser generalizada, ¿sale? Es decir, no únicamente se va a presentar en una sola región del cuerpo, sino como vemos se presenta en cara, tronco, pies y manos. Es una erupción vesículo-ampular, en ocasiones hemorrágica, con erosiones y costras, pápulas, petequias y púrpura, que son las manchas que vemos aquí en la piel del paciente. Bien importante entonces que dentro de los medicamentos que generan este síndrome, de los principales entonces medicamentos que podemos tener generando este síndrome de Stevens-Johnson, están las tirazolonas y derivados, así como los anticonvulsivos, y sobre todo también penicilina. Las penicilinas son también desencadenantes o de los principales medicamentos involucrados en desencadenar un síndrome de Stevens-Johnson. Las sulfonamidas de eliminación lenta, el trimetoprim con sulfametoxazol, la nitrofurantoína, el metotrexato, teofilina, quinolonas, etc. ¿Sale? Pero, bien importante, la penicilina. Tener en cuenta que este medicamento o los derivados de este medicamento pueden provocar síndrome de Stevens-Johnson. ¿Sale? Entonces, ténganlo bien presente. Y pues hasta aquí la clase, chicos. Saludos.